Winston Churchill es recordado como uno de los líderes más importantes en la Europa del siglo XX. De su legado destaca la retórica épica, una determinación fortísima ante la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y su papel como líder. Detrás de la imagen de león legendario hay, sin embargo, decisiones muy controvertidas que no siempre se mencionan. Hoy exploramos a Churchill desde una nueva perspectiva, con lo bueno y con lo malo. Nació el 30 de noviembre de 1874 y falleció el 24 de enero de 1965. Sobrevivió a algunas de las figuras contemporáneas más importantes de su tiempo, como Roosevelt y Stalin. Descendiente de una familia aristocrática británica, fue educado en un entorno muy privilegiado y tradicional, con mucha presencia de la cultura militar. Ya desde muy joven abundan testimonios sobre su ambición política. Por ello, no es de extrañar que, aunque estaba destinado a lo militar, acabó dando el salto a lo político sin dudarlo. Su padre, Lord Randolph Churchill, fue un destacado político conservador al que dedicó un libro, y su madre, Jenny Jerome, una neoyorquina de origen estadounidense que aportó al hogar un aire cosmopolita. Es muy importante entender el contexto histórico en que creció Churchill. La Gran Bretaña del siglo XIX era el centro del mundo. Su imperio abarcaba 5 continentes, gobernaba las rutas comerciales más importantes y, de hecho, se veían a sí mismos como los legítimos continuadores del legado del Imperio Romano, los portadores de la civilización, el orden y el progreso. A los 18 años, Churchill comenzó su formación militar. Como era natural por entonces, siguió los pasos de su padre y su bisabuelo. Fue destinado al 4º Regimiento de Lanceros y desde entonces comenzó a viajar por el mundo, desde la India hasta Sudán, pasando por Sudáfrica. Combatió y también se desempeñó como periodista de guerra para la prensa británica. De aquella época es una de sus frases célebres: "El mundo debe ser gobernado por aquellos que saben hacerlo". Y es que para Winston Churchill el Imperio Británico era el gran faro de la civilización, no un dominio opresor sobre nadie. Aquellos que estaban bajo su tutela, según él, debían ser guiados, educados y gobernados por una élite que entendía la complejidad del poder. En esta época se vio envuelto en su primer gran escándalo. Todo ocurrió en 1904, cuando era un joven diputado del Partido Conservador Británico. Aunque formaba parte de ese partido, su visión no siempre encajaba con la línea oficial. En aquel momento, el gobierno del primer ministro Arthur Balfour enfrentaba fuertes críticas por un caso de corrupción de un empresario, Darwin, financista del partido, que estaba acusado de usar su influencia para obtener contratos del ejército británico en Sudáfrica. Entonces Churchill, con su característica habilidad para la palabrería, decidió romper filas con su partido, públicamente apoyó una investigación y criticó la gestión del gobierno, pero pronto salió a la luz algo que lo involucraba directamente: había estado recibiendo información privilegiada de Darwin. Y este detalle fue interpretado por muchos como una falta de ética parlamentaria. Se le acusó de actuar con doble cara por un lado, porque mostraba una postura crítica, y por otro, aceptaba información sensible de una persona que estaba siendo investigada. Aunque nunca se demostró que Churchill hubiera recibido dinero ni beneficios personales, el daño a su reputación fue enorme. Las críticas llovieron desde todos lados. Y entonces tomó una decisión que marcó un antes y un después en su carrera. Abandonó definitivamente el Partido Conservador y se pasó al Partido Liberal. Ya por entonces este movimiento fue visto por muchos como una traición, pero para Churchill significó simplemente alinearse con ideas más progresistas, de libre comercio, reformas sociales y una postura más crítica frente al imperialismo británico de la época. Y aquí llegamos a uno de los episodios más controvertidos en la vida de Winston Churchill. Se trata de su responsabilidad en la fallida campaña de Galípoli en 1915. El contexto es la Primera Guerra Mundial, más concretamente su segundo año, en el que el frente occidental se había estancado en un infierno de trincheras. Como primer lord del almirantazgo, fue el principal arquitecto del plan para invadir Turquía, entonces parte del Imperio Otomano, con el objetivo de abrir una nueva ruta hacia Rusia. La idea era audaz: abrir un nuevo frente en los Dardanelos, un estrecho que conecta el mar Egeo con el mar de Mármara, para llegar a Constantinopla, la capital del Imperio Otomano.
Los otomanos eran aliados de Alemania y controlaban el acceso al Mar Negro y a los suministros rusos. Churchill creía que tomar Constantinopla sería un golpe decisivo que sacaría a los otomanos de la guerra y reforzaría a los aliados rusos. Sobre el papel, el plan era oro puro, una combinación de bombardeos navales, desembarcos terrestres y así asegurar el control del estrecho. Pero en la práctica todo salió mal. Las fuerzas navales británicas subestimaron la resistencia otomana y no contaron con las minas, las fortificaciones y sobre todo la resistencia de los defensores. Después de varias operaciones en las que aquí no se va a profundizar porque es otro tipo de materia, la más determinante de todas se emprendió el 25 de abril de 1915, cuando las tropas australianas y neozelandesas desembarcaron en Galípoli, pero se encontraron con una resistencia feroz. Las fuerzas otomanas, lideradas por un joven y brillante oficial llamado Mustafa Kemal, el futuro Ataturk, otro de los gigantes de Europa, los recibieron con una resistencia feroz. Aunque las fuerzas aliadas lograron establecer una cabeza de playa, no pudieron avanzar hacia las alturas estratégicas que dominaban el terreno. Pronto quedaron atrapados en una guerra de trincheras improvisada en las laderas de los acantilados, sin capacidad de avanzar ni retroceder. Las consecuencias fueron catastróficas. Durante esta campaña, más de 130.000 soldados aliados fallecieron. Lógicamente, además, hubo cientos de miles de heridos. El fracaso fue tan evidente que el gobierno británico decidió retirarse en enero de 1916. Churchill fue directamente señalado por su responsabilidad en esta debacle y poco después fue destituido del almirantazgo y abandonó el gabinete. Este fue un momento de profunda caída personal. Churchill cayó en una depresión que él mismo llamó la negrura y decidió retomar el camino de una acción directa, uniéndose al ejército en el frente occidental. Después del desastre, mantuvo durante muchos años un perfil bajo en la carrera política. En la década de 1930 empezó a destacar al ser uno de los primeros en advertir sobre la amenaza alemana. Al final, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, fue llamado al almirantazgo y al año siguiente se convirtió en primer ministro. En un escenario realmente oscuro, con los alemanes invadiendo con éxito prácticamente toda Europa occidental y con el frente a punto de desplomarse, el 10 de mayo de 1940 Churchill alcanzó la cima política. De por entonces es otra de sus frases míticas: no ofrezco nada más que sangre, trabajo, lágrimas y sudor. En la Segunda Guerra Mundial, algunas de las decisiones que resultaron más importantes y acertadas por parte de Churchill fueron, por ejemplo, el apoyo al general de Gaulle y la visión de un futuro nuevo orden mundial que emergería tras la derrota alemana. En este sentido, Churchill y Roosevelt se reunieron en agosto de 1941, antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en el conflicto. A bordo de un buque en aguas del Atlántico Norte, ambos líderes firmaron la Carta del Atlántico. Este documento no tuvo valor legal, pero sentó las bases de la futura paz. En ella se proclamaban principios como la autodeterminación de los pueblos, la cooperación económica internacional, el desarme de los agresores y la creación de un sistema de seguridad colectiva. En la actualidad se puede considerar la semilla de lo que sería la Organización de las Naciones Unidas. Y dentro de los escándalos en las decisiones controvertidas está el bombardeo de Dresde. Se la conocía como la Venecia del Norte, una ciudad alemana que ni siquiera era un centro militar clave. Fue blanco de una campaña de bombardeo masivo por parte de fuerzas británicas y estadounidenses en febrero de 1945. Durante 3 días, más de 1.000 bombarderos lanzaron miles de toneladas de explosivos y bombas incendiarias en la ciudad. Reducieron todo a escombros y provocaron entre 25.000 a 35.000 muertes, en su mayoría civiles. El resultado fue una tormenta de fuego que destruyó el centro histórico de Dresde, considerada una de las ciudades más bellas de Europa. A este respecto está el libro Matadero 5 de Kurt Vonnegut, que fue precisamente soldado en el frente occidental y detalla ahí el bombardeo de Dresde. Este tipo de operaciones de bombardeo se hicieron porque los británicos y estadounidenses estaban convencidos de la doctrina del italiano Giulio Douhet, que es un tema para tratar aparte, pero bueno, digamos que suele sostener que al bombardear a población civil se consigue provocar tanta presión que al final el propio pueblo se rebela contra el gobierno. Y ahora nos vamos hacia Grecia.
Bajo ocupación alemana, desde 1941, Grecia fue sometida a una política de represión brutal, hambruna sistemática y ejecuciones masivas. Los alemanes no vieron a Grecia como un país neutral ocupado, sino como una tierra enemiga que debía pagar por su resistencia. Impusieron cuotas de alimentos a la población civil mientras saqueaban recursos para abastecer a sus tropas. Esto provocó una hambruna que mató a cientos de miles de griegos. En Atenas, el racionamiento diario llegó a ser de apenas 300 calorías por persona. Pero cuando Grecia fue liberada, entre comillas, no fue más que una nueva ocupación. Tras la huida de los alemanes, los partisanos griegos ocuparon el vacío de poder. Se trataba de un movimiento de inspiración comunista y para Churchill, como para Estados Unidos, uno de los grandes temores era el avance del comunismo soviético en Europa del Sur y Oriental. Así que en diciembre de 1944, los británicos entraron en combate directo contra los guerrilleros de la resistencia griega. Aquello fue conocido como la Batalla de Atenas. Los británicos, armados y con apoyo aéreo, lanzaron una ofensiva contra los barrios controlados por la resistencia. Durante semanas, la capital griega fue escenario de combates urbanos, bombardeos y ejecuciones sumarias. Esta operación, en la que participaron incluso tanques y aviones británicos, dejó miles de muertos y heridos, en su mayoría civiles. Muchos griegos se sintieron traicionados. ¿Habían luchado contra los alemanes para recibir balas de sus propios aliados? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Churchill ya era uno de los rostros de la victoria. Sin embargo, no era del agrado de los británicos, ya que fue derrotado en las elecciones generales en octubre de 1945. La visión aristocrática de Winston Churchill, los rumores sobre alcoholismo y una percepción de una visión demasiado obsoleta para la construcción del estado del bienestar, erigir una sanidad pública gratuita y una educación accesible, fueron determinantes en estas elecciones. Sin embargo, durante los años siguientes, Churchill no desapareció de la vida pública. Al contrario, se convirtió en una voz autorizada en los asuntos internacionales. Fue él quien, en 1946, acuñó la expresión «cortina de hierro» en un famoso discurso en Fulton, Estados Unidos, advirtiendo sobre la expansión soviética en Europa del Este. Ese discurso es considerado por muchos como el inicio de la Guerra Fría. En 1951, Winston Churchill volvió. Tras 8 años en la oposición, los conservadores ganaron las elecciones y él fue nombrado primer ministro por segunda vez a los 77 años. Su segundo mandato no fue tan glorioso como el primero. Churchill estaba cansado, su salud se deterioraba y delegaba gran parte del trabajo en su equipo. Aún así, logró algunas reformas importantes, como el retorno a la economía de mercado, mejoras en la vivienda y un impulso al comercio exterior. Pero en 1955, tras un nuevo deterioro físico, decidió dimitir. No quería aferrarse al poder más allá de su capacidad para ejercerlo. 2 años antes de dimitir, recibió el Premio Nobel de Literatura, sobre todo por su obra La Segunda Guerra Mundial, que está considerada una crónica personal del conflicto bastante importante. Y ahora procedemos a analizar su pensamiento, que pasa por ser un defensor absoluto de la democracia parlamentaria, la libertad individual y el Estado como garante del cumplimiento de la ley. Para Winston Churchill era fundamental mantener una continuidad histórica y estabilidad institucional. No era partidario en absoluto de experimentos ni reformas si no era absolutamente necesario. Por esto mismo, nunca fue partidario de la integración del Reino Unido en lo que posteriormente sería la Unión Europea, ya que consideraba que los británicos podrían ver peligrar su soberanía. Sin embargo, durante su discurso en Zúrich en 1946, se convirtió en uno de los primeros impulsores de la integración europea, cuando habló de crear aquello de los Estados Unidos de Europa. Pero para él era fundamental que los británicos mantuvieran su independencia y una relación especial con Estados Unidos que impedía, a su vez, profundizar demasiado en la integración británica dentro de Europa.